Hola amigos de Política y mucho más. Hoy nos acompaña en este episodio Francisco Dumbler, presidente del directorio de CEDAPAL, ha sido ministro de Vivienda, ha sido viceministro de Saneamiento, ha sido secretario general de la ANA, en fin, una trayectoria de gestión pública vinculada justamente al tema del agua, del agro, y actualmente además docente en exclusividad del área de estrategia y liderazgo de negocios de la Escuela de Negocios de Centrum de la Católica. Francisco, un gusto tenerte hoy aquí, justamente cuando celebramos el Día Mundial del Agua. ¿Cómo estás? Bien, gracias Juan Carlos, un gusto por la invitación y qué menos este Día Mundial del Agua, en pocas horas, minutos diría yo, nos vamos con tres ministros, el ministro de Agricultura, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el ministro del Ambiente. Justamente nos vamos a un sitio emblemático, Millo Carampoma, en Guarochirí Alto, que es donde se produce, entre comillas, se cosecha el agua de Lima, ¿no? Muchos creen que es fácil abrir el caño, pero no saben lo complejo que es atrás producir el agua y hacerla llegar en condiciones y en estándares de calidad a los limeños, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que empezar a educar, ¿no? El agua no es gratis, el agua potable, esa que abres el caño en la casa y la que utilizas, no es gratis. Tiene todo un costo de tratamiento para que se potabilice y tiene después un costo para poder generarle un tratamiento después de que va por el desagüe y se trata para que justamente no contamine el medio ambiente. Pero, Francisco, tú que eres experto en temas de saneamiento, justamente en este Día del Agua hay un tema clave. En el caso de Lima, 93% es la ciudad que mayor cobertura de agua tiene, pero sin embargo existen 800,000 limeños que no tienen agua aún y que además el último año, en esta pandemia, un año de pandemia, no sé cómo diablos han hecho para lavarse las manos y no contraer el virus que es necesario además lavarse las manos, mantener esa limpieza y combatirlo con el jabón. Cuéntanos un poco qué hay que hacer para de una vez por todas cubrir esta brecha que continúa a pesar de los años. Pasan los años y las décadas y ya tú tienes 6 ministros de vivienda a cuestas porque te has mantenido como presidente directorio de CEDAPAL los últimos 6 ministros de vivienda, los últimos 3 presidentes. Creo que han habido 16 miembros de directorio que han cambiado, pero tú sigues ahí, firme en la lucha, sigue a cargo de la presidencia y el directorio de CEDAPAL. Cuéntanos. Ni yo mismo había llevado la cuenta bien. Pero, a ver, hay dos cosas. Una es estructural. A ver, si alguien pregunta, ¿no? Te dirá, ¿el agua va después de la planificación del territorio o antes? Y la pregunta es, primero tienes que planificar el territorio. Y lo pongo en, a ver, dos o tres datos que pueden, creo, dar muy buen ejemplo de esto. En 1990, ¿no? Lima tenía aproximadamente 5,5 millones de habitantes, más o menos, ¿ok? Sao Paulo tenía 15 y Ciudad de México tenía 15, para compararnos con las megaurbes, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. 2020, al cierre del 2020, Sao Paulo tiene 20, 21 millones, Ciudad de México parecido, y Lima ha saltado, ¿no? De 5,5 millones a casi 11 millones. 11 Es la millones. única ciudad en todas las megaurbes en América Latina y el Caribe cuya población ha crecido casi 100% en 30 años. Eso no es desborde popular, eso es desborde territorial, porque la gente, en la incapacidad del Estado de producir y generar suelo urbano, ha empezado a ubicarse en las laderas de los cerros, en sitios de alto riesgo, donde cada vez es más difícil proveerles de agua. Lo segundo, algo que siempre se mezcla con el tema, debe privatizarse, no debe privatizarse, cuán rápido cierras la brecha, es parte del discurso a veces electoral. Pero el dato cierto es, en el año 2000, Lima ya tenía 7,5 millones de habitantes y la brecha de cobertura era de aproximadamente 14 a 15%. Esa era la brecha en el año 2000. Al 2020, 20 años después, la brecha de cobertura, tú bien la has señalado, es del 7%, pero somos casi 11 millones de habitantes en la gran urbe. Claro,
ese 7% es, en términos absolutos, son 800.000 personas que, un poco más incluso, que no tienen conexiones domiciliarias. ¿Y cómo han estado viviendo? ¿Cómo viven estas personas? Hasta antes de la pandemia existía un sistema de reparto privado en el cual tú, a través de los centros de distribución de Sedapal, le vendías el agua a un precio muy subsidiado a camiones cisterna, y ellos se encargaban de la distribución en estos 2.400 asentamientos humanos que básicamente están concentrados en 28 distritos, que son los que rodean la ciudad, ¿no? Es como la periferia. La herradura que rodea el centro más consolidado de la ciudad. ¿Ok? Y esos cilindros de agua, ¿no? De medio cubo, un cubo, más o menos el cilindro se vendía allí en la parte, dependiendo de la parte o cuán alto era, que había que subir con el camión cisterna, entre 15 y 20 soles. Casi exactamente hace un año empezaron a sonar las alarmas, empezaron a sonar el teléfono y me dijeron, señor Dummler, está subiendo el agua, el cilindro se ha subido de 15 soles a 40 soles y arriba 50 soles. Lo primero que tú haces es un tema probablemente de reflejo y de cómo reacciona, y dices, uy, se va a armar una crisis social y se va a armar por el agua, ¿no es cierto? La gente en la desesperación, claro, lo obligas a guardar, ¿no? Aislamiento social, pero en una casa de 30 metros, con piso de tierra y precario, o sea, no estás hablando de que cada uno va a ver su TV, esténse tranquilos, ¿no es cierto? O sea, desprovistos de su jardín, ¿no? Internet, jardín, piscina, o sea, eso no hay, ¿no? Y claro, dijimos, por ahí va a venir la primera gran crisis social. Hice las llamadas a los ministros, se comunicaron más arriba, me dijeron, ¿y qué hacemos, Francisco? Nada, o sea, lo que hay que hacer es captar o contratar todo este bloque de cisternas en simultáneo, ¿no? Y ya me dijeron, pero me tienes que sacar un decreto de urgencia para cubrirme, porque en teoría Sedapal no puede regalar agua, ¿no es cierto? O sea, es una empresa. Ya me dijeron, no te preocupes, se cumplió perfecto, salió el decreto de urgencia el 036, y bueno, desde esa fecha, desde la quincena, 17 de marzo, para ser más exactos, esa semana no celebramos ningún día del agua ni nada, o sea, estábamos metidos en la logística. Incluso rompimos los principios de gobierno corporativo, ¿no? Hay algo que nos juntamos con el ministro en Sedapal, con los gerentes, y dijimos, ¿saben qué? La logística en los conos la hacemos nosotros mismos. Me miraban, pues, o sea, sí, yo voy a comandar la operación y ustedes encárguense de que no falle nada en la planta. Solo necesito al gerente de logística, es anecdótico, ¿no? Jalé al gerente de logística, me lo llevé ahí, contrátalos. Ah, contrátalos, le digo. Y plaj, empezaron a contratar, diseñaron los procedimientos, los protocolos, las firmas. Ya no es perfecto porque hay que firmar la recepción de agua y poner tu huella digital y tu firma. Procesos inéditos que no existían. Sí, pero le echábamos alcohol un montón al lapicero, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Empezó, ¿no? Y el apoyo de los alcaldes, porque muchos de los programas de gobierno van de gobierno central directo al poblador, ¿no? Para evitar manoseos en el intermedio. Pero aquí convocamos a los alcaldes, a los dirigentes y ordenaditos, ¿ah? Lunes, estos asentamientos humanos, ¿no? Iba Serenazgo además para ayudarnos. Al principio, ahora ya se ha vuelto más tranquilo, ¿no? Serenazgo, porque cuando tú subes en la desesperación de la gente, y cuando tú vas subiendo el cerro, la gente te puede parar y te dice, el agua se queda aquí, ¿no? Y te cierra la pista, sí, claro. ¿No? Si le puedes llamar pista a eso, ¿no es cierto? La trocha, ¿no? Y claro, lo óptimo es ir de arriba hacia abajo, ¿no? En la operación de un día, porque claro, las cisternas son de 10 galones, tampoco es que sean, no puedes meter cisternas de más tamaño porque no hay forma de subir. Razones de infraestructura, claro. Y en algunos sitios
donde ya no pudimos llegar, era tan elevado el sitio, agarramos, le pedimos a la Marina de Guerra su apoyo. Ellos tienen un buque logístico, el BAP Tacna, es inmenso, es una ciudad eso. Y allá adentro tienen 2 plantas desalinizadoras que embolsan agua y nos empezaron a embolsar agua, algo que hemos empezado a distribuir y hasta ahora se mantiene esa alianza con la Marina. Y allá arriba, ¿no es cierto?, ya es una especie de traslado tipo hormiga, ¿no es cierto?, o sea, donde le pasas, ¿no?, la bolsa de uno al otro, como cuando hace uno construcción civil, así pasa los ladrillos, va subiendo el agua hasta el sitio más elevado, donde te aseguro vive una señora muy pobre, anciana, que bajar y subir, o sea, le demora 3, 4 horas. ¿Sabes qué? Si probablemente yo le sacara una enseñanza, pero esto es más personal, ha sido como un doctorado estar trepado ahí en todos los cerros, ver las alianzas, ver cómo se descontamina esto políticamente. Ningún alcalde, sea de la tienda que sea, ¿no es cierto?, se ha negado a apoyar, a decirte, ¿no?, algunos han aprovechado para poner sus canastas de alimento al costado, ¿no? Algunos llevan su prensa, como es obvio, pero creo que en general, ¿no? Incluso la prensa, ¿no? Esta era también una cuestión, no sé si recuerdas, allí en Latina, en el programa de Mónica Delta, salió la primera denuncia, ¿no? El chiquito emblemático, Franz, ¿no? Fran, allá arriba no tiene agua. Y lo poncharon y lo sacaron, y no nos avisaron nada, por supuesto, ¿no? Y los ingenieros de Sedapala dicen, ¿qué cerro es este? Claro. Y después de 4 horas salieron a buscar el sitio y lo ubicaron el cerro y llevaron una cisterna y esto se volvió, no sé si la comparación. Era la búsqueda del tesoro casi. O la guerra de las guerrillas, ¿no? Donde te hinchaba la prensa y estabas media hora después. Claro, el tipo decía, gracias a Frecuencia Latina hemos salvado la vida de Frank, ¿no es cierto? Ya no importa. ¿Qué importa? ¿No? ¿Qué importa? Ahí estábamos. Resolviendo. El hecho es que hasta la fecha han habido unos 700 rebotes sobre el agua, unos 680 están en positivo, unos 15 en neutro y 5 en negativo, pero el grueso está mejor escrito. Y sí hemos visto, creo, crisis llegar en los penales, en las colas, en los mercados, en el transporte público, etcétera, y razonablemente, no digo que es perfecto porque eso sería decir que tampoco se rompe ningún tubo en Lima y tampoco eso es cierto. Bueno, ¿no? Ahí sí tienes otro gran problema. Ha mejorado mucho la percepción, creo, de los ciudadanos respecto a su empresa de agua, ¿no? Y esa también es otra gran discusión porque probablemente si la administración hubiera sido privada, le hubiera sido más difícil responder y salir a tomar esta logística. De hecho, casi un año nosotros hemos bancado la operación con la espalda y la mochila financiera de Sedapal, y ya este año ha ingresado gobierno central a inyectarle plata como si fuera un subsidio cruzado directo, ¿no? Que ya tocaba. Pancho, finalmente, una pregunta de fondo, porque además tú como experto en temas de saneamiento, la campaña electoral está a 3 semanas de elegir quiénes irán a una segunda vuelta, porque evidentemente no va a haber un ganador a primera vuelta, pero en general en el discurso electoral se escucha decir por ahí algunos atisbos de que ofrecen resolver el tema del agua, pero de cómo no soy el padre, no tienen la menor idea de lo que están ofreciendo. Tú sabes perfectamente que en el país, de estas 49 empresas públicas de saneamiento que hay, el sistema en general, salvo Sedapal y una o dos más del sistema, las demás están quebradas. Entonces, este sistema de administración municipal evidentemente es un fracaso de administración del sistema público del agua. El modelo fracasó y hace 20 años fracasó también, viene 20 años de fracaso y seguimos inyectándole dinero a un sistema que está roto. Es como una cañería rota en el cual seguimos metiendo plata y sigue yéndose por el desagüe. Si tú tuvieses ahorita los 5 candidatos que de ahí va a salir el futuro presidente del país, ¿cuáles le diría que son las 3 temas claves que hay que resolver en el tema del agua para realmente empezar a resolver el tema del agua y no seguir inyectándole inversiones importantes a un sistema
que no funciona y que hay que cambiar completamente de chip, como se viene haciendo de alguna manera en Sedapal. ¿Cuál dirías tú que son las recetas o qué es la receta para resolver realmente el tema del agua y no seguir invirtiendo en ese sistema que está roto y que está quebrado y que como modelo no funciona? Oh, es pregunta larga para desarrollar, pero a ver, tres cosas, como tú mencionas. La primera es, de cara al público, hay un resultado que es el políticamente más visible que está en la oferta y en el ofrecimiento, de cerrar brecha. El cierre de brecha se hace mediante proyectos de inversión pública. Y lo que tenemos que buscar son mecanismos más dinámicos que hagan que esa inversión llegue rápidamente a las personas. Sedapal, y te digo que es la más veloz, en promedio, desde el día que se establece una demanda, es decir, qué sé yo, un grupo de asentamientos humanos hacen la demanda, logran tener la posesión del terreno, etcétera. Habrás escuchado lo de Urín, por ejemplo. Okay. Sí. Logra tener la posesión definitiva del terreno y los papeles. Le pide a Sedapal, colócame el agua. Pasan 10.4 años, no es broma, 10.4 años en colocarle. Y esa primera parte es la mitad de las marchas, la mitad de los líos y la mitad de las presiones. Y obviamente se viene porque, claro, tú lo ofreces, ¿no? Además lo pones muy bien dentro de tu plan quinquenal y se lo ofreces, entre comillas, ¿no? Se lo escribes para la SUNAS, ¿no? Y entonces todo lo que, se lo escribes a la FONAFE. El 50% de las inversiones de FONAFE son de Sedapal. Y claro, escribes y lo haces todo a la mitad, porque le dices, en 5 años voy a hacer esto y lo terminas haciendo en 10. Y eso, ¿no es cierto?, es un primer tema que en Sedapal creo que lo hemos resuelto cambiando todo el sistema licitario. Pues te podías ir hasta cosas de gobierno a gobierno, hasta algo intermedio, tipo modelos UNOPS, ¿no? Que los modelos UNOPS, lo único que tienes que garantizar es que la información sea abierta. Tú te acuerdas en nuestros años más mozos, sí, cuando tú preguntabas a los UNOPS, de acuerdo al acuerdo de Ginebra y la Convención de las Naciones, a usted no le entrego nada. No estoy obligado a dar la información. Sí. Y por supuesto que eso ante el público es poco transparente. Es legal, sí, pero poco transparente. Hemos cambiado eso. Con UNOPS, nuestros contratos son abiertos a los entes de control. Hay control concurrente de la Contraloría General de la República. Está ahí al costado, metido en UNOPS, chequeando las licitaciones de agua. Y lo tercero es que hemos hecho firmar que los directores de las empresas que postulan a los proyectos Sedapal no estén inmersos en lavallato ni en club de construcción. Ok. Puede no ser perfecto, pero ha mejorado mucho y los procesos de UNOPS son no judicializables, no arbitrables, no son cuestionables, no te puedes ir a ningún tribunal a reclamar y por lo tanto, ¿no? El día que dices que vas a dar el ganador y ahí empieza a correr el proyecto. De hecho, la licitación más grande de toda la historia republicana del Perú se culmina en las próximas 2 o 3 semanas, que es el proyecto Rinconada. De un solo porrazo colocas 75,000 conexiones. Multiplícalo por 4 y te darás cuenta de qué grande es ese proyecto, ¿no? Pero eso ocurre en Sedapal, que está dentro de una estructura de gobierno central. Las demás EPS están en una estructura de gobiernos municipales, locales. Ok, entonces lo que hay que hacer es, ¿no? ¿Centralizamos de nuevo? Que esa plata, ¿no es cierto?, que pones, ¿no es cierto?, hay que mandarla bajo algún sistema de gobierno corporativo que permita decir sobre resultados. Señor, yo le voy a dar plata, ¿no? Porque creo que a estas alturas del partido, han bajado recursos fiscales, pero no es un problema de plata. Y por lo tanto, yo le doy esto y usted me repone esa plata en 5 o 10 años. Va lo segundo, ¿no? Usted es capaz de alinear la tarifa en los próximos años, porque si no alinea la tarifa, no hay forma de sostener esto, o sea, no va a poder reponer además ni crear más activos, ¿no? Y el agua tiene un costo, es un servicio, ¿no es cierto? Correcto. Y tercero, ¿no? Usted bajo ciertos indicadores me tiene la casa saneada, ¿no?
y les pasamos un filtro como los que tiene Sedapal. O sea, Sedapal se evalúa su riesgo, Fitch and Rating a Moody's evalúan el riesgo de Sedapal, y en los últimos 2, 3 años hemos subido de AA- a AA, y el fideicomiso de pagos ha subido a AAA. Eso, ¿no es cierto? O sea, tener fortaleza interna te permite, o sea, ok, Francisco, ¿y ese proyecto cuánto cuesta el que acabas de mencionar? 1.200 millones de soles. ¿Y cómo lo vas a pagar si eso es el doble o el triple de las utilidades de Sedapal? Ah, porque tengo tal fortaleza que puedo tomar inclusive bonos soberanos y bancar esta operación en 20 años. Y en 20 años esa gente sí va a tener medidores, sí va a tener tarifa y sí va a pagar, ¿no es cierto? Y, ¿no? Por supuesto que va a ser mucho más barata que pagar el agua de cisterna. Y claro, esa gente la ingreso, ¿no es cierto? Y pasa a tener un retorno el proyecto de inversión. Pero si no se piensa así, ¿no es cierto? O sea, y hacemos que las EPS en realidad, ¿no es cierto?, cargan un lastre pesado, incluso de deudas de FONAVI, etcétera, y esas hay que ayudarlos a salir de eso, ¿no? La situación en los próximos años no mejorará. Fíjate que aún siguiendo todas estas recomendaciones en Sedapal, la brecha en Lima, ¿no? Razonablemente, así me den 10.000 millones de soles, no es el tema ya de plata. Construir los proyectos y llegar al 98% de cobertura se va a dar el 2030. No Claro. llegamos en los próximos 5 años. O sea, hay que ser, o sea, no hay forma. Pero que esta sea la década del cierre de brecha, ¿no? Para no asociarla al bicentenario ni nada de estas cosas, ¿no? O sea, hay que ser honestos, o sea, en Lima la brecha la cerramos el 2030, ¿no? Y hay que garantizar el governance, no por mí, por supuesto, sino, ¿no?, el governance y la sostenibilidad de las organizaciones. Esas 18 empresas públicas de saneamiento municipales que están intervenidas por el gobierno central, por OTAS, administradas justamente, obviamente con su concesión y todo, ¿están dando resultados? ¿Están avanzando algo? ¿Hay algún avance? Por lo menos gerencialmente han sido intervenidas, y lo que está haciendo la OTAS es dotarlas de una gerencia de mayor calidad, ¿no? Porque este es como el huevo o la gallina, o sea, tienen baja capacidad de gestión gerencial y obviamente como cobran poquito, no tienen retorno, no hay forma de elevar los sueldos y no puedes traer gerencias más profesionales. Lo que ha hecho el OTAS, que es su gran acierto, digamos, en estos tiempos, es esas 18 intervenidas que son las que están técnicamente en quiebra, ¿no? Porque no hay banco que le prestaría plata en buen romance, nadie, ¿no? Sí, si no le presta un banco, no le presta a nadie, ¿no? Esas 18 tienen hoy gerencias profesionales mucho más especializadas en temas de agua, ¿no? Y claro, tampoco es que gerentes de agua profesionales haya una masa crítica en el Perú que decir, ¿no? Entonces hay que formar, hay que especializar, ¿no? Y poco a poco ir saliendo en ese rubro, ¿no es cierto? Ir metiéndole más recursos y finalmente hacer ese cambio de chip en el ciudadano, de que se dé cuenta y que tomen conciencia de que tiene que haber incremento de tarifas, de que tiene que haber todo un cambio de saber utilizar el servicio, de utilizar bien el servicio que es escaso y de que hay que pagarlo, ¿no? O sea, en el recibo del agua, la tarifa es algo que va a tener que incrementarse, la tarifa del desagüe y del tratamiento de aguas residuales, del que botamos al desagüe, también tiene que incrementarse porque también está desfasado, ¿no? Pagamos muy por debajo de lo que realmente cuesta tratar el desagüe, ¿no? Sí, algo que seguramente podemos conversar y luego meditarlo es, a ver, yo siempre le pregunto esto cuando hay colegas y vienen estos debates, ¿no? A ver, ¿tú de dónde vienes? Nueva York. Ah, Nueva York. Oye, en Nueva York, ¿cuánto pagas por celular? En la familia, bueno, serán $100, ¿no? Ah, ¿cuántos celulares hay? 2 celulares. Ok, y de agua, $200, $150. El agua es un bien en esa ciudad mucho más preciado. Ni te comparo con Europa, porque la diferencia a veces con Europa es abismal. 3-1.
¿no? Es abismal. Entonces, el agua vale más que cualquier otro servicio de carácter público, que tu celular, que tu luz, etcétera. Si tú miras aquí, no hay nadie que haya encontrado que dice que paga más agua que su celular, ¿no? O luz. O sea, es correcto, es correcto. Y claro, ese es un tema que creo que vale la pena empezar a discutir abiertamente, porque esto no tiene color político, pero decirle, mire, usted quiere un servicio de primer mundo, ¿no es cierto? Entonces, hay que gradualmente, no hablo de mañana subir, pero no, claro, poco a poco, ¿cierto? O sea, ¿no? Pero ir convenciéndolos. Ir incrementando ir sensibilizando, como se dice, sí, para que la gente tome conciencia. Por supuesto, ¿no es cierto? O sea, decirle a la gente, porque eso es otra cosa que hay que visibilizar, en qué uso tu plata, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Porque claro, si yo le digo, he bajado las roturas, señor, le he puesto agua a los que faltan, etcétera, la gente ve que el servicio tiene, ¿no? Mejor proyección hacia la comunidad y ese servicio le está garantizando calidad de vida, ¿no? Está bien. Francisco, un gusto de haberte tenido hoy en De Política y mucho más. Y nada, sé que tienes que tomar ese helicóptero para poder irte con esos 3 ministros a inaugurar o a poner esta primera piedra de este proyecto importante. Y nada, bien que estemos ahí, nada. Esperemos a ver que esto siga avanzando y que realmente haya este cambio de chip y esta revolución de saneamiento que a gritos necesita este país, no solo en Lima, sino en todo el territorio nacional. Gracias por acompañarnos hoy. Mil gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos tus oyentes. Amigos, espero que se hayan nutrido con este Día Mundial del Agua y nada, nos estamos viendo en un próximo episodio con un invitado tan interesante como Francisco Dumbler en una nueva ocasión. Nos estamos viendo.